Mis suegros me demandaron 50 pesos millones, por no regalarles mi empresa. Usaron a mi esposa, difamaron mi nombre y hasta intentaron arruinarme. Pero hoy, en este mercado, te voy a mostrar cómo gané la batalla, sin perder mi alma. No usé odios. No usé mentiras. Solo grabé sus propias palabras y construí algo que jamás podrán tocar. Si quieres saber cómo proteger lo que amas, quédate aquí. Esto cambiará tu vida. El amor no se compra. Se respeta. Siempre creí que las historias de familias tóxicas eran exageraciones de películas. Hasta que conocí a los padres de Sofía. Me llamo Alejandro Márquez, tengo 32 años, y hace 6 años conocí a Sofía en una conferencia de tecnología en Santa Fe. Ella trabajaba en una consultoría financiera, yo acababa de lanzar mi startup de software para pequeñas empresas. Nos conocimos en el café del lobby, mientras ambos intentábamos cargar nuestros teléfonos en un enchufe compartido. Ella se rió de mi intento torpe por no tirar del cable y me ofreció su cargador. Esa risa, fresca y sincera, fue el inicio de algo que pensé que duraría para siempre. Nos casamos a los 2 años. Fue una ceremonia íntima en San Miguel de Allende, solo familiares y amigos cercanos. Mis padres, jubilados de una fábrica textil en Iztapalapa, ahorraron durante meses para contribuir. Los padres de Sofía, en cambio, llegaron en un Mercedes-Benz negro con chofer. Carlos Mendoza, su padre, era dueño de una cadena de agencias de viaje. Rosario, su madre, presidía un club de damas en Polanco. Desde el primer encuentro, su amabilidad fue correcta pero distante. Me llamaban el muchacho de Sofía en lugar de Alejandro. Nunca usaron mi nombre. La noche antes de la boda, Carlos me pidió que conversáramos en el jardín del hotel. El olor a flores de noche competía con el humo de su cigarro cubano. Alejandro, quiero ser claro, dijo, cruzando las piernas con elegancia. Sofía es la única hija de una familia con nombre. Necesitamos protegerla. ¿Protegerla de qué? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. De situaciones imprevistas. He preparado un acuerdo prenupcial. Es estándar en nuestro círculo. Sentí un nudo en el estómago. Mi startup apenas generaba suficiente para pagar mi renta en Narvarte. Sofía y yo hemos hablado de esto, mentí. Ella nunca mencionó algo así. Ella no necesita saber los detalles, respondió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es para su propio bien. Si el negocio no funciona, no quiero que cargue con tus deudas. Firmé el documento esa misma noche. Las cláusulas eran despiadadas, cualquier activo adquirido después del matrimonio sería exclusivo de quien lo generara. Yo, sin propiedades ni ahorros significativos, prácticamente renunciaba a todo. Sofía firmó después, con las manos temblorosas. Mis padres insistieron, me dijo al oído. Pero esto no cambiará nada entre nosotros. Te amo. Yo también la amé. Hasta que el dinero cambió las reglas. Los primeros 3 años de matrimonio fueron tranquilos. Sofía renunció a su trabajo para apoyarme emocionalmente, según sus palabras. Yo trabajaba 18 horas al día en mi oficina de Condesa, mientras ella organizaba cenas con sus amigas de la universidad. Vivíamos en un departamento modesto en Roma Norte, pagado con mis ingresos iniciales. Carlos y Rosario nos visitaban cada 2 semanas. Traían vinos caros y comentarios velados. ¿Seguro que este barrio es seguro para Sofía? Preguntaba Rosario, mirando las grietas en las paredes. En mi época, un hombre con ambición vivía en Lomas, decía Carlos, señalando los edificios de oficinas por la ventana. Ignoré sus críticas. Amaba a Sofía, y creí que el tiempo ablandaría sus corazones. Todo cambió cuando mi startup recibió una inversión millonaria. Un fondo de Silicon Valley apostó por mi algoritmo de logística y, de la noche a la mañana, pasé de tener 5 empleados a 50. Compramos una casa en Lomas de Chapultepec, con alberca y una terraza con vista al bosque de Chapultepec. Sofía contrató un ama de llaves y un jardinero. Sus padres, de pronto, eran frecuentes en las cenas. Carlos ya no me llamaba el muchacho. Ahora era el empresario. Rosario me preguntaba por mis metas de expansión, pero sus ojos se clavaban en el reloj Rolex que me había regalado a mí mismo. Una noche, durante una cena con ostras y champán, Rosario cambió el tono. Es admirable lo que has logrado, Alejandro. Pero me preocupa Sofía. ¿Has pensado en cómo protegerla financieramente?
Sofía tiene acceso a todo lo que necesite, dije, cortando el filete con más fuerza de la necesaria. Sí, pero legalmente, Carlos intervino. Ese prenupcial que firmaron fue en un momento de incertidumbre. Ahora las circunstancias son distintas. Sofía bajó los ojos. No dijo nada. Ese documento fue su idea, respondí, mirando directamente a Carlos. Ustedes insistieron en proteger su patrimonio. ¿Acaso ahora quieren cambiar las reglas porque las cosas me fueron bien? El silencio fue denso. Rosario sirvió más champán con manos temblorosas. Después de esa cena, las presiones aumentaron. Carlos empezó a citarme en su oficina de Polanco, bajo el pretexto de dar consejos de negocios. Un hombre inteligente diversifica sus riesgos, me dijo una tarde, mientras hojeaba mi portafolio. Imagina si algo te sucede. ¿Sofía quedaría en la calle? Sofía tiene una cuenta bancaria con suficiente para vivir cómodamente, respondí. ¿Y si hay una crisis? ¿Si tu empresa quiebra? Su tono era suave, pero sus palabras eran cuchillos. En mi mundo, el amor se demuestra con acciones, no con promesas. Empecé a grabar nuestras conversaciones en el teléfono. Instinto de supervivencia. En casa, Sofía se volvió distante. Pasaba horas en su estudio, supuestamente organizando eventos benéficos, pero su computadora siempre mostraba las páginas de sus padres. Una noche, la encontré llorando en el baño. ¿Qué pasa?, pregunté, tocando su hombro. Se apartó. Mis padres dicen que si no convences al abogado de que modifiques el prenupcial, me están usando. Que no me respetas. Yo jamás te usaría. Grité. Fue ellos quienes me obligaron a firmar eso. No es lo mismo, susurró. Tú tenías algo que proteger. Ellos solo querían asegurarse de que yo estuviera segura. Me sentí como un niño de nuevo, pobre, insignificante, luchando por un lugar en su mesa. El punto de quiebre llegó en nuestro 5º aniversario. Planeamos una cena romántica en Acapulco, pero Carlos y Rosario aparecieron sin invitación con regalos. Trajeron un fideicomiso ya redactado donde Sofía recibiría el 50% de mis acciones en caso de divorcio. Es un gesto de buena fe, dijo Rosario, sonriendo como si me ofreciera un pastel. Sofía, pálida, no se atrevió a contradecirlos. Gracias, pero no necesitamos su ayuda, dije, cerrando la carpeta de golpe. Carlos se puso de pie, rojo de ira. Eres un ingrato. Mi hija renunció a su carrera por ti. ¿Así lo pagas? Sofía rompió en llanto. Me miró con ojos suplicantes, pero no cedí. Esa noche, ella durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, su maleta estaba en la entrada. Voy a casa de mis padres, dijo. Necesito pensar. No la detuve. Durante las semanas siguientes, recibí mensajes de Sofía alternando entre el arrepentimiento y las acusaciones. Un día me escribía, te extraño, hablemos, al siguiente, mis padres tienen razón, eres egoísta. Contraté a un abogado especializado en derecho familiar, el licenciado Ortiz. Revisamos el prenupcial, era impecablemente legal. Pero esto no terminará aquí, me advirtió Ortiz. Los Mendoza tienen contactos en los juzgados. Prepara pruebas de que intentan presionarte. Empecé a documentarlo todo. Las llamadas de Carlos. Los correos de Rosario. Las visitas no anunciadas. Incluso grabé a Sofía repitiendo las frases exactas de sus padres, el dinero no es solo tuyo, es de la familia. Un mes después, recibí una carta de un bufete desconocido. Sofía demandaba la nulidad del prenupcial por presión psicológica y reclamaba el 50% de mis activos. La guerra legal comenzó. Carlos usó sus conexiones para retrasar las audiencias. Rosario difundió rumores en sus círculos sociales, Alejandro nunca le dio nada a Sofía, la manipula con el dinero. Clientes empezaron a cuestionar mi integridad. Un socio importante canceló un contrato millonario tras ver un post en Instagram donde Rosario, sin nombrarme, decía, algunos hombres olvidan sus raíces al hacerse ricos. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que los Mendoza estaban al borde de la quiebra. Investigando sus empresas, encontré deudas con bancos y proveedores. Sus viajes exclusivos eran en realidad acuerdos con hoteles para generar contenido en redes sociales a cambio de estadías gratis. Ortiz sonrió al ver los documentos. Esto cambia todo. Ellos no quieren proteger a Sofía. Quieren salvarse.
Una tarde, Sofía apareció en mi oficina. Vestía un abrigo caro, pero sus ojos estaban hinchados. Alejandro, por favor, rogó. Mis padres están arruinados. Si no me das algo de dinero, perderán su casa. ¿Y por qué debo yo salvarlos? Pregunté. Porque eres mi esposo. ¿Por qué me amas? Te amo, dije, con voz temblorosa. Pero no permitiré que me destruyan. Si de verdad me amaras, habrías defendido nuestro acuerdo desde el principio. Se fue llorando. No la volví a ver hasta la audiencia. El día del juicio, el juez era un hombre de cejas pobladas y mirada cansada. Carlos y Rosario llegaron con trajes caros y aire de superioridad. Sofía, sentada entre ellos, parecía una sombra. Ortiz expuso primero las pruebas de manipulación, grabaciones, correos, testigos que confirmaron que los Mendoza presionaron a Sofía para reclamar mis bienes. Luego, revelamos su verdadera situación financiera. Documentos bancarios mostraban que habían transferido propiedades a nombre de Sofía meses antes de la demanda. Esto no es un caso de protección marital, dijo Ortiz. Es un intento de fraude para evadir acreedores. El juez hojeó los papeles, frunciendo el ceño. Señora Mendoza, preguntó a Rosario, ¿es cierto que publicó en redes sociales comentarios difamatorios contra el demandado? Ella palideció. Yo solo, expresé mi opinión. ¿Y es cierto que su empresa debe 23 millones de pesos? Carlos intervino. Es un malentendido, señor juez. Nuestra reputación es inmaculada. Fue entonces cuando Ortiz presentó el último documento, un correo de Sofía a Rosario, fechado un mes antes de la demanda. Mamá, no estoy segura de esto. Alejandro nunca me ha faltado. Pero entiendo que necesitan el dinero. Haré lo que me pidan, aunque me sienta una basura. Sofía rompió en sollozos en la sala. El juez levantó la cabeza, visiblemente molesto. Este caso está lleno de mentiras, dictaminó. Se desestima la demanda. Además, ordenó una investigación por posible fraude financiero contra los Mendoza. Carlos intentó protestar, pero los alguaciles lo detuvieron. Salí del juzgado con el sol de la Ciudad de México golpeando mi rostro. Ortiz me felicitó, pero solo atiné a mirar mi teléfono. Tenía 27 llamadas perdidas de Sofía. No las contesté. Esa noche, vendí la casa de Lomas. Me mudé a un departamento pequeño en Coyoacán, donde nadie me conocía. Empecé a donar el 20% de las ganancias de mi empresa a becas para jóvenes emprendedores de barrios marginados. Meses después, supe que los Mendoza perdieron todo. Sus propiedades fueron embargadas. Carlos intentó suicidarse. Sofía se mudó a Guadalajara con su hermana. Un día, recibí una carta de ella. Alejandro. No espero tu perdón. Pero mereces saber la verdad. Mis padres me amenazaron con desheredarme si no te presionaba. Creí que el dinero nos salvaría, pero solo nos destruyó. Eres el mejor hombre que he conocido. Ojalá algún día te merezca. Sofía. Guardé la carta en mi cajón. No respondí. Hoy, mi empresa emplea a más de 200 personas. Vivo solo, pero no estoy solitario. Cada mañana, camino por el mercado de Coyoacán, donde los vendedores me saludan por mi nombre. He aprendido que el amor no se demuestra con dinero. Se demuestra con respeto. Y nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a arrebatarte tu dignidad. La carta de Sofía llegó en un sobre blanco, sin remitente. La guardé en el cajón de mi escritorio sin abrirla durante 2 semanas. Cada vez que pasaba frente al mueble, sentía el peso de lo no dicho, pero no estaba listo para enfrentar sus palabras. Mi vida en Coyoacán avanzaba con una rutina deliberadamente simple: despertar al amanecer, caminar al mercado para desayunar pozole con los mismos vendedores que ahora me saludaban como el ingeniero Alejandro, y luego trabajar desde una oficina pequeña en la planta alta de un edificio cerca de la Plaza Centenario. No tenía empleados. Solo yo, mi laptop, y una ventana que daba a los árboles del parque. Había cerrado la startup formalmente y reinvertido el capital en un proyecto más modesto pero significativo, una plataforma digital para conectar artesanos de Michoacán y Oaxaca con mercados internacionales. No era rentable, pero cada vez que veía una foto de una tejedora en Tehuantepec recibiendo su primer pago en dólares, sentía que estaba reparando algo roto en mí. Un viernes de lluvia, mientras caminaba de regreso a mi departamento con una bolsa de elotes asados y atole de amaranto, mi teléfono vibró.
Era una llamada de número desconocido. ¿Alejandro Márquez? Habla el licenciado Gutiérrez, del juzgado de lo familiar. El estómago se me contrajo. Pensé que los Mendoza habían apelado o que algo había salido mal con la investigación de fraudes. Sí. Tranquilo, no es nada malo. Solo necesito notificarle formalmente que los embargos contra Carlos Mendoza y su esposa han sido ejecutados. Sus bienes fueron subastados para cubrir deudas. ¿Y Sofía? Pregunté antes de poder contenerme. No tenía activos a su nombre. Aparentemente, renunció a todas las propiedades que sus padres intentaron transferirle cuando se dio cuenta de que era parte de un fraude. Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. No porque me importaran los Mendoza, sino porque imaginé a Sofía, sentada en algún departamento desconocido en Guadalajara, con cajas medio desempacadas y el eco de sus decisiones resonando en las paredes vacías. Esa noche, abrí la carta de Sofía. Alejandro. ¿Recuerdas aquella noche en el malecón de Acapulco, antes de casarnos? Fuimos a comprar churros a un puesto que olía a canela y aceite caliente. Me dijiste que querías construir un mundo donde nadie sintiera que su amor tenía un precio. Yo creí que hablabas de dinero. Ahora sé que hablabas de respeto. Mis padres me educaron para valorar el estatus por encima de todo. Me enseñaron que el amor se mide en regalos, en casas, en nombres, en papeles. Tardé años en entender que tú me estabas ofreciendo algo más valioso, confianza. Te fallé. No solo por las demandas, sino por no verte. Por creer que tu éxito debía ser mío por derecho, en lugar de celebrarlo como algo que construiste solo. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. No es mucho, pero es un comienzo. Si algún día puedes perdonarme, búscame. Si no, entenderé. Sofía. La leí 3 veces. La primera, con rabia. La segunda, con tristeza. La tercera, con una calma extraña. No había manipulación en sus palabras. Solo arrepentimiento auténtico. Tiré la carta a la basura. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba ese peso. El verano trajo consigo una ola de calor insoportable en la Ciudad de México. Los techos de lámina de los mercados brillaban como espejos, y los perros callejeros buscaban sombra bajo los puestos de flores. Fue en uno de esos días cuando conocí a Lucía. Vendía libros usados en una mesa de madera bajo un toldo desgastado en la calle Francisco Sosa. Tenía el pelo corto, lentes de pasta gruesa, y una taza de café siempre en la mano. Pasaba frente a su puesto cada mañana, pero nunca habíamos cruzado más que un saludo. ¿Buscas algo en especial? Preguntó un lunes, mientras hojeaba un ejemplar de El laberinto de la soledad con portada descolorida. No. Solo miro, respondí, pero me detuve. ¿Te gustan los ensayos? Señaló el libro. Paz no es para lectores apresurados. Sonreí. Nadie me había dicho algo así en años. Solía leerlo en la universidad. Creo que perdí mi copia en una mudanza. ¿Y ahora? ¿Qué lees? Nada. Demasiado trabajo. Mentira, dijo, con una sonrisa traviesa. Los que dicen eso siempre leen manuales de usuario o correos de proveedores a medianoche. Reí. Era la primera vez que reía sinceramente en meses. Compramos un café en el puesto de al lado y hablamos de libros, de la vida en Coyoacán, de cómo el mercado se transformaba en una fiesta los domingos con los grupos de mariachi. No mencioné a Sofía. No mencionó a nadie de su pasado. Solo éramos 2 personas compartiendo historias bajo el sol de julio. Lucía no era perfecta. Tenía una hija de 6 años, Marisol, cuyo padre había desaparecido meses antes del nacimiento. Trabajaba 2 turnos para mantenerlas, y a veces llegaba tarde a sus clases de literatura en la UNAM. Pero había algo en ella que me recordaba quién era antes de que los Mendoza me hicieran sentir que debía ganarme el derecho a existir. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque México, Marisol corriendo delante de nosotros con un helado que goteaba, Lucía me preguntó: ¿por qué te mudaste a Coyoacán? No eres de aquí. Necesitaba un lugar donde nadie supiera mi historia. ¿Y encontraste lo que buscabas? Más o menos. Encontré un lugar donde puedo respirar. Se detuvo, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. A veces, respirar es suficiente.
Esa noche, me invitaron a cenar a su departamento en la Colonia del Carmen. Era pequeño, con una cocina que olía a ajo y cilantro, y las paredes llenas de dibujos de Marisol. La niña me preguntó si quería ver su colección de piedras mágicas. Esta es para la tristeza, dijo, mostrándome un cuarzo transparente. Y esta para cuando tienes miedo. ¿Y esta? Señalé una piedra negra y lisa. Esa es para cuando necesitas perdonar. No a otros. A ti mismo. Me quedé callado. Con el tiempo, Lucía se convirtió en mi refugio. No era romance al principio, era complicidad. Me enseñó a regar las plantas de mi balcón, a distinguir entre el buen mole y el que venden en sobre. Yo le ayudaba con las cuentas del puesto de libros, a revisar los deberes de Marisol. Un sábado, mientras ayudaba a Lucía a reorganizar los libros bajo la lluvia torrencial, Marisol nos interrumpió. Mamá, ¿por qué Alejandro no tiene fotos en su casa? El aire se espesó. Lucía miró hacia el suelo. Algunas personas no quieren recordar, respondí, secando un libro mojado. Pero los recuerdos buenos nos hacen fuertes, insistió la niña. Mira. Yo guardo el ticket de la primera vez que comimos helado juntos. Esa noche, fui a mi departamento y abrí un cajón que no había tocado en años. Adentro estaban las fotos de mi boda, Sofía sonriendo bajo un velo blanco, mis padres con trajes gastados pero orgullosos, Carlos y Rosario en el fondo, con sonrisas calculadas. Las hojeé una por una, sintiendo el peso de cada momento que ya no existía. No las tiré. Las guardé en una caja de madera que compré al día siguiente en el mercado. A la semana siguiente, llevé la caja a la casa de Lucía. ¿Qué es esto?, preguntó, mientras Marisol trepaba por el sofá para ver. Mis recuerdos, dije. No quiero olvidarlos. Pero tampoco quiero que me definan. Lucía tomó mi mano. Bienvenido a casa, Alejandro. El proyecto de los artesanos creció más de lo que imaginé. Un periodista del New York Times publicó un reportaje sobre cómo estábamos reviviendo técnicas ancestrales en comunidades marginadas. De repente, las solicitudes de colaboración llovieron desde Japón, Italia, Canadá. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Un martes por la mañana, mientras revisaba correos en el café Punta del Cielo, apareció Carlos Mendoza. Vestía un traje oscuro desgastado y una corbata floja. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba surcado por arrugas profundas. Alejandro, necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte. Por favor, su voz temblaba. Es por Sofía. Me llevó a un café de la Avenida Revolución, donde pidió un café solo y comenzó a hablar. Después de los embargos, vivimos en un departamento pequeño en Iztapalapa. Rosario tuvo un infarto el mes pasado. Sobrevivió, pero ya no es la misma. Sofía viene a cuidarla 3 veces por semana. Ella, no te ha olvidado. ¿Y tú? Yo estoy pagando las consecuencias de mis errores. Sacó un sobre de su bolsillo. Esto es para ti. No es una disculpa. Es un reconocimiento. Dentro, un cheque por 50,000 pesos. Vendí mi reloj, mis anillos, todo lo que me quedaba. Quiero que sepas que aunque fallé como suegro, nunca quise destruirte. Solo quise proteger a mi hija a mi manera. Tu manera la destruyó a ella primero, dije, devolviendo el sobre. No necesito tu dinero. Pero si de verdad quieres reparar algo, deja de manipularla. Déjala vivir. Carlos asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez, lo vi como un hombre, no como un monstruo. Al día siguiente, recibí una llamada de Sofía. Alejandro, ¿puedo verte? Nos encontramos en el parque hundido, en un banco bajo un árbol de jacarandas. Llevaba el pelo más corto, vestía jeans y una camisa sencilla. No llevaba maquillaje. Se veía vulnerable. Gracias por venir, dijo. No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. Mis padres están arruinados. Rosario está enferma. Carlos intentó contactarte para devolverte algo del dinero que gastaron en su defensa legal. Lo sé. Ya hablé con él. Y rechacé el dinero. Pero le dije que si quería enmendar algo, dejara de usarte como moneda de cambio. Sofía sonrió con tristeza. Hace una semana, le dije a mi madre que no podía seguir cuidándola. Que necesitaba construir mi propia vida. Se enojó, me llamó ingrata, pero por primera vez,
no me sentí culpable. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. Estoy en un taller de cerámica en Guadalajara. No gano mucho, pero es honesto. Hizo una pausa. Quería decirte que estoy orgullosa de ti, Alejandro. De lo que has construido sin ellos. Gracias. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que estoy intentando ser mejor. Lo sé. Nos quedamos en silencio, viendo a los niños correr tras cometas. No hubo reconciliación. No hubo planes para el futuro. Solo paz. Esa noche, cené con Lucía y Marisol en un puesto de tacos al pastor en la calle Morelos. La niña dibujó un cuadro para mí, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Eres tú, mamá y yo, dijo. Porque ya no estás solo. Lucía me miró con ojos brillantes. No tienes que responder, susurró. Pero quiero que sepas que te amo. No por lo que tienes, sino por quién eres. Yo también te amo, dije, y por primera vez en años, las palabras no me pesaron. El año siguiente marcó nuevos comienzos. Me casé con Lucía en una ceremonia sencilla en el Jardín Botánico de Coyoacán. Mis padres vinieron desde Iztapalapa, orgullosos de ver a su hijo sonreír sin sombras en los ojos. Marisol, con un vestido blanco y flores en el pelo, me entregó el anillo y me llamó papá por primera vez. La plataforma de artesanos se convirtió en una fundación. Contratamos a 8 personas de la zona y abrimos una oficina pequeña en el corazón de Coyoacán. No éramos ricos, pero éramos libres. Un día, mientras trabajaba en la oficina, recibí un paquete sin remitente. Adentro, una pieza de cerámica, un cuenco negro con diseños dorados, en estilo barro negro de Oaxaca. Una nota adjunta decía: para contener lo que valoras. Sofía. La colgué en la pared frente a mi escritorio. No como un recordatorio del pasado, sino como un símbolo de que incluso las grietas pueden brillar. Hoy, cuando camino por las calles de Coyoacán, ya no miro atrás. Sé que la vida no es justa, pero también sé que las heridas sanan cuando las riegas con dignidad. A veces, en las noches tranquilas, pienso en el Alejandro de antes. El que creía que el éxito se medía en metros cuadrados de casa o en la marca del coche. El que permitió que otros definieran su valor. Ese Alejandro ya no existe. En su lugar está un hombre que aprendió que el verdadero amor no exige sacrificios, sino que celebra las diferencias. Que la familia no se elige por la sangre, sino por las decisiones que tomas cada día. Y que la mejor venganza contra quienes intentan destruirte no es odiarlos, sino construir algo tan hermoso que sus sombras no puedan tocarte. El sol se pone sobre los tejados de barro. Marisol corre hacia mí con un dibujo nuevo, un árbol con raíces profundas y ramas que tocan el cielo. ¿Qué significa esto? Pregunto. Que crecemos donde nos plantan, dice, abrazándome. Pero elegimos cómo florecer. Sonrío. Por fin, entiendo. Si esta historia te atravesó el alma, si sentiste cada palabra como si la hubieras vivido tú también. Suscríbete, comparte y déjame ese like que es gratis. Cada clic, cada comentario, cada suscripción, me recuerda que no estoy solo en este H-verso. Y si quieres más historias reales, crudas, verdaderas, como las de Reddit que tanto nos estremecen, házmelo saber. Gracias por estar aquí. Por leerme. Por sentir conmigo. Somos H-verso, y juntos seguimos escribiendo.